Buenos días, participantes de la Unidad Curricular de Derecho Comparado de la Maestría de Derecho Procesal Penal. Dando continuidad a lo que estaba pautado para las clases pasadas, vamos a dar inicio con la unidad 2, que es la funcionalidad del derecho comparado. Aquí vamos a ver una serie de objetivos referentes al tema, tales como la familia jurídica, el sistema jurídico, las copias y recepción de lo que es la parte jurídica, el objeto de la comparación y las tendencias comunes en el derecho comparado. Antes hacemos un previo en el cual voy a hablar de la importancia que tiene este tema y debo hacer alusión a que este tema de lo que es la funcionabilidad del derecho comparado no tiene mucho tema en discusión en cuanto a lo que son los doctrinarios. Es un tema algo relativamente nuevo y por ende, pues, los estudios han sido pocos. Aquí estamos hablando entonces de lo que son las aplicaciones de las funciones que posee el derecho comparado. Decía en clase anterior que el derecho comparado posee una importancia fundamental porque es netamente formativa. Y aquí vamos a pasar a ver algunos espacios donde se ha desempeñado el derecho comparado a través de la historia. Es importante conocer la historia para saber entonces el estudio como tal de lo que es el derecho comparado. Y este posee a su vez unas características que lo determinan en cuanto a lo que es el derecho. Hay que conocer que en las comparaciones no resulta necesario solamente el de extraer lo que son los conocimientos que trae el doctrinario o el comparatista en este caso en cuanto a lo que es la materia, sino que hay que hacer como un estudio a conciencia, minucioso, y de allí ser como muy maduro a la hora de crear el tema. ¿Por qué? Porque sería un grave, craso error agarrar y hacer en el derecho comparado unos experimentos. No está preparado para eso. Tiene que ser algo muy sintético, muy lógico y que sea muy tácito a la hora de hacer esas comparaciones. Entonces, por eso es recomendable que a la hora de hacer estudios de lo que es derecho comparado, se pueda lograr hacerlo mediante comparatistas que han tenido ya trabajos de trayectoria, que han sacado publicaciones bastante extensas en cuanto a lo que es el tema. Y eso es lo determinante para hacer este tipo de postulados. Los postulados obviamente, de los doctrinarios, que son los que interpretan ese tipo de interpretaciones, valga la redundancia, jurisprudenciales, cuáles son sus aplicaciones y los términos y funciones que se deben cumplir. Siguiendo con el tema, vamos a hablar de lo que son las familias jurídicas, ¿no? Y la familia jurídica es ese sistema jurídico del cual están compuestos el derecho comparado. Y para su mejor explicación o ejemplificación, vamos a dar referencia a lo que es el derecho comparado del common law. El common law está netamente compuesto por lo que es el derecho del Reino Unido, pero aquí hay una particularidad de que se unen al common law dos países que no pertenecen al Reino Unido, pero que se aplican al common law. Es el caso de Estados Unidos y de Canadá. Pero ¿qué sucede? En Estados Unidos no todo Estados Unidos aplica el common law. Hay algunas comunidades o algunos estados pertenecientes a Estados Unidos que no aplican el derecho inglés o el sistema jurídico inglés. Si hacemos una clasificación de lo que es la familia jurídica, encontramos inicialmente que está compuesta por el common law, luego por el derecho romano-germánico, el derecho de los socialistas y el de la religión. Vamos a hablar netamente de los dos primeros, que es el romano-germánico, que es el que da el preámbulo o hace la antesala al derecho comparado, y posteriormente vamos a hablar del common law, que todavía se está aplicando. Decía que en los sistemas jurídicos son principios metodológicos. En clase anterior comentaba de que el derecho comparado no es una rama del derecho, es un estudio metodológico. Él sirve como auxiliar del derecho para hacer aquel tipo de comparaciones
entre lo que es los demás derechos de otros países y aplicarlos a la realidad del país que lo esté adoptando. Uno de los principios metodológicos más importantes del derecho comparado consiste en agrupar diferentes derechos o diferentes sistemas jurídicos nacionales. Esto de manera de englobarlo dentro de lo que son los grupos o sistemas jurídicos. Y de allí es donde surge la familia jurídica. La razón de ser de este método es la de facilitar la comparación entre varios sistemas. Ahora, surge una interrogante. ¿Cuáles serían los criterios formadores de estos agrupamientos? Bueno, pueden ser diversos y entre esa diversidad estamos hablando de que hay varias índoles que influyen dentro de lo que es este agrupamiento. Aquí podríamos hablar entonces de la forma de ser en la que se concibe y luego la enseñanza de esa norma para posteriormente hacer una formación o crear esa norma dentro de ese agrupamiento. Están también las enseñanzas de esa norma, la forma de crearla y la evolución meramente histórica de esa norma. Por último, pues, podríamos hablar de otra característica que es el marco espacial, donde se está ubicando ese derecho comparado, y el temporal. Estos son determinantes, tanto el marco espacial como la aplicación en cuanto a la parte temporal. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque si vamos a hacer una comparación entre nuestro derecho y el derecho colombiano, que es muy similar al nuestro, digo colombiano porque estamos muy cercanos al país vecino, a Colombia, y allí hay mucha particularidad, sobre todo en lo que es la zona limítrofe, fronteriza con Colombia. Ahí existe ese intercambio, sí, es un intercambio, y de eso es lo que se trata, el derecho comparado, de hacer ese intercambio, no netamente comercial ni político, sino que va mucho más allá, va a lo que es la norma, al intercambio político, intercambio comercial e intercambio de cultura. Entonces, hablaba de por qué es importante el marco espacial. Es importante porque tenemos que ubicar las realidades de cada país. Cité yo en algún momento una frase de Platón que decía que el fuego no ardía igual en Persia como en Grecia. Y es aquí aplicable a lo que estoy hablando en este momento. Colombia puede tener una realidad espacial muy distinta a la realidad de Venezuela, o puede en su defecto tener similitudes. Y de eso es que se trata el derecho comparado, de hacer comparación entre una u otra cosa. Y de allí, aparte de hacer comparaciones, ver cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias, y de esa práctica o de ese ejercicio mental, sacar algo que sea aplicable en el tiempo, ¿sí? Realidades que sean aplicables y que no estén desfasadas de la realidad de cada país. Entonces, bueno, continuando, había dicho de que existían unos sistemas jurídicos, una familia jurídica que estaban compuestas por lo que era la familia romano-germánica, el common law, la socialista y la de la religión, pero que me iba a ceñir solamente a hablar de las dos primeras, que son la familia romano-germánica y el common law. Hablando de lo que es la familia romano-germánica, estamos hablando de que esta es una familia que se agrupa y que agrupa a los países, esos países que aplicaban la ciencia jurídica, pero que tuvieron como inicio el derecho romano, ¿sí? Y aquellas que a partir del siglo XIX le otorgaron un papel preponderante y predominante a lo que era la ley y posteriormente codificaron su derecho. Estas familias obedecieron sobre todo a lo que son razones históricas, y bien es sabido que en el derecho romano se han cimentado
muchas instituciones jurídicas que actualmente estamos aplicando. Es allí el origen del derecho en la parte romana junto con la germánica. Y entonces, esa es la razón de ser de lo que fue la familia romano-germánica. Esta tuvo origen inicialmente en las universidades de Europa continental y que luego, por situaciones de colonización, se extendieron a otras regiones. Decía David y John Fox Spinozzi que las familias tenían múltiples diferencias, ¿sí? Que cada país tenía su derecho nacional que era aplicado como propio, pero que en algunos lugares estas se percibieron de manera parcial y no total. ¿Y por qué su recepción fue así? Porque ellos conservaron lo que fue su derecho autóctono. Continuando con esta clasificación de la familia, entramos a conocer lo que es el common law. Esta familia tiene como primordial característica que es un derecho inglés y que este derecho de la familia del common law era para los derechos de todos los países de habla inglesa, salvo algunas excepciones. En contraposición a esto, está el derecho romano, y este le hacía como contrapeso a lo que era el derecho inglés, y hubo allí una particularidad que distinguió a cada uno. En el derecho del common law se buscó solucionar las controversias, más que formular reglas generales que estaban asociadas al poder del rey, pues, cuestión que sí se aplicaba en el derecho romano. Entonces, en líneas generales vemos que el common law se encuentra entre las familias del derecho del Reino Unido, pero también hay otros países que la integran. Decía inicialmente que Estados Unidos y Canadá formaban parte del common law. Ahora, hablemos de lo que es la copia o recepción jurídica. El derecho comparado sabemos que estudia y que está conformado por muchas instituciones jurídicas, y una de esas instituciones es la recepción jurídica. ¿De qué se trata la recepción jurídica? Se trata de que en el caso de recepciones de jurisprudencia, estas toman las recepciones anteriores, de jurisprudencias anteriores, para luego aplicarlas a la actual. Hay también una recepción en la parte doctrinaria, y esta recepción tomada de, valga la redundancia, de los doctrinarios, fueron de aquellos libros que en su momento especialistas en lo que, o comparatistas, especialistas en el derecho comparado, tomaron la decisión de ampliar un tema específico, pero con relación al derecho comparado, y de allí, pues, otros tratadistas lo tomaron como referente para hacer una recepción o copia. La recepción es importante, puesto que en la recepción está la idea original de los tratadistas originales o de los comparatistas originales, y que dan como ese impulso a otros tratadistas para crear o ampliar cualquier tipo de tema referente al derecho comparado. A excepción de aquellos que no apuestan o no apostaban a lo que es la recepción, y que como un hecho de desprecio lo que hacían eran simples copias del derecho comparado, que no es la idea, porque uno no se debe ceñir solamente a extraer lo que ya otros dijo para plasmarlo en otras palabras, sino de eso que uno extrajo, dar como rienda suelta al conocimiento lógico jurídico y crear nuevos temas que sirvan a la comunidad comparatista. Decía que la recepción jurídica se aprovecha en ese tipo de enseñanzas y que permite que esto evolucione, ¿no? Y que permite que surjan nuevas jurisprudencias, nuevos criterios, que es la idea principal del derecho comparado. Para la aprobación de la recepción se debe contratar a juristas que hayan publicado tratados importantes sobre la materia, tratados extensos,
de estudio concienzudo en cuanto a lo que es un tema en específico, siempre y cuando sea referente a lo que es el derecho comparado. Ahí podemos hablar de que entra en juego lo que es el derecho internacional, tanto público como privado. También entra lo que es el derecho de comercio, ese tipo de intercambio de culturas. Todo esto es importante porque es lo que permite que se haga un trabajo más extenso y que permita ser referente para nuevos tratadistas. Decía Planol y Ripper que, palabras más, palabras menos, obviamente, que era muy importante el derecho civil, un ejemplo que ellos daban, que era muy importante el derecho civil francés, porque este derecho civil servía no solamente al derecho en Francia, sino servía al derecho civil a nivel mundial. Ya como finalizando este tema, voy a ir corriendo unas diapositivas en la cual vemos cuál es la funcionalidad del derecho comparado. Ahí está la importancia, y vemos que el derecho comparado posee una importancia formativa. Pasamos a ver que los espacios donde se desempeñan a través de la historia son importantes en cuanto a lo que es la parte de espacio físico y también lo que es en la parte de la historia, la parte temporal. Luego hablamos de lo que fue, aquí voy a hacer como un breve recuento de lo que iniciamos hablando. Luego está el punto de la familia jurídica, y vimos que eran unos grupos de sistemas jurídicos. Hicimos una definición de lo que es el sistema jurídico. Se habló de la clasificación de las familias jurídicas. Vimos que estaba compuesta esta clasificación por el derecho romano-germánico, el common law, los tratadistas socialistas y los que están en base a la religión. Luego hablamos de lo que son los sistemas jurídicos, y con esto de los sistemas jurídicos vimos que se consistía en agrupar los diferentes derechos o sistemas jurídicos nacionales. Aquí, en esta lámina, pues, está la interrogante que hice inicialmente, que cuáles serían los criterios formadores de este agrupamiento. Y vimos que era que de la forma en que se concebían, la enseñanza de esa norma, la forma de crearla, la evolución meramente histórica de la norma, el marco especial y el marco de su aplicación que tiene que ver con la historia. Aquí, para finalizar, vamos a hablar entonces de lo que es el objeto de la comparación. En el objeto de la comparación vemos que es la acción y efecto de comparar. Es como que vamos a volver a definir lo que es la comparación, y vemos que es una acción y que es un efecto de comparar, es decir, de observar las diferencias, las semejanzas entre dos elementos. Siempre el ser humano ha tendido a hacer este tipo de aplicaciones de tipo mental en cuanto a lo que es comparar, bien sea un objeto, comparar una persona, comparar una lectura, comparar cualquier cosa. El ser humano tiende a tener esa particularidad, y de allí, de esa comparación, que surgen semejanzas y diferencias. Una comparación puede establecerse a partir de esa observación de características tanto físicas como visuales. Y tendiendo a hablar de este tema, vemos que la comparación está entendida como una disciplina jurídica, y que tiene por objeto, primero, aquellos elementos indefinidos y que están interconectados entre sí. Pareciera como una ambigüedad de que estoy diciendo elementos indefinidos, pero interconectados entre sí. De eso se trata la comparación, de interconectar esos elementos que están como allí puestos sobre la mesa, para entonces buscar qué conexiones, qué relaciones tienen, y sacar de allí lo que es la comparación del derecho. Y vemos que dentro de cada ordenamiento jurídico se utilizan este tipo de acciones para producir reglas jurídicas. Esa es la finalidad de lo que es la comparación: producir nuevas reglas jurídicas que sirvan en el tiempo y que sirvan
en el espacio en que lo estamos aplicando, y que vaya dirigido a un cierto orden relacional entre sujetos o entre grupos sociales en un momento histórico dado, pues, haciendo la salvedad de que cada una de las partes que componen el ordenamiento jurídico pueden ser interpretadas de modo diferente. Ahora, aquí pues se me ocurre de momento, de cuando estoy hablando de esta particularidad, que es la de hacer que las partes compongan un ordenamiento jurídico y que éstas puedan ser interpretadas de modo diferente. Podríamos como hacerlo como una ejemplificación, lo que son el control difuso y el control concentrado. Cada uno va dirigido a un tipo de ordenamiento y este va a ser interpretado según el grupo al que va dirigido. Es más o menos lo que estamos hablando en esta parte de lo que es el objeto de la comparación. Ahora, comparar definitivamente es una actividad del pensamiento, de eso no cabe duda. Y para llevar a cabo esta comparación y conocer este sujeto, tenemos que conocer y tomar en cuenta uno o más términos. ¿Como cuáles términos podríamos aplicarlo? Bueno, están los elementos formales. ¿Qué componen los elementos formales? Bueno, componen los códigos, las legislaciones y la jurisprudencia. Estos son importantes para tomarlo a la hora de conocer lo que es la comparación, ¿sí? ¿Por qué son importantes? Porque cada ordenamiento jurídico nacional e internacional posee su código, posee sus legislaciones aplicables y posee su jurisprudencia. Pero de eso, de lo que son los códigos, de lo que son las legislaciones y sobre todo de lo que es la jurisprudencia, es que podemos nosotros aplicarlo a nuestra realidad y a nuestro espacio físico. Otro de los elementos son los no formales, y estos están integrados por la costumbre, por las convenciones prácticas e interpretativas. Obviamente sabemos que en Venezuela el ordenamiento jurídico nacional no contempla la costumbre, cuestión que sí se puede aplicar en el common law, pero acá no. Entonces ahí ya estaría descartado y sería un elemento no formal para nosotros. Y entre las prácticas interpretativas, todo derecho merece una interpretación. Y para tal interpretación, pues, están los principios generales del derecho, en los cuales sostienen que si no se consigue dentro de un ordenamiento jurídico, dentro del código o dentro de la legislación, una aplicación dada al referente caso o a determinado caso, pues se puede aplicar por analogía o se puede aplicar por lo que es la parte de la jurisprudencia, ¿sí? Muy poco podríamos hablar entonces por las costumbres. Entonces, de eso pues estamos hablando de esos elementos formales que son aplicables para un país y lo que son los no formales que no son aplicables en ciertos y determinados países. Puedo ejemplificar aquí, en esta parte del tema, la figura del ombudsman. El ombudsman es el procurador o el comisario parlamentario. Aquí en Venezuela es conocido como el defensor del pueblo. Y este tiene un origen escandinavo y él fue creado con la intención de tutelar los intereses de los ciudadanos ante lo que eran los abusos administrativos. Aquí pues tenemos un derecho específicamente que salvaguarda y tutela los derechos de los ciudadanos ante la administración pública, que es el derecho contencioso administrativo. Pero quien en realidad pues preside este tipo de situaciones es el ombudsman o para nosotros el defensor del pueblo. Eso es en líneas generales entonces lo que es el objeto de la comparación y culminamos entonces hablando de lo que son las tendencias comunes en el derecho comparado. En lo que es la parte comunitaria europea, este derecho comparado es mucho más avanzado y se ha ido rebasando orígenes
iniciales para transformarse en una integración más amplia, ¿sí? Y que ésta abarque, como decía yo hace un instante, que abarque aspectos de distintas índoles, aspectos como políticos, como sociales o culturales, pero que lo han ido conllevando a que estas relaciones sean de tipo proyectivo. ¿Y para qué ese proyecto? ¿Para qué son proyectivos? Para crear nuevas constituciones, en este caso, pues, en el derecho inglés, pues, la Comunidad Europea. Pero también existe lo que es la Corte Interamericana y la integración de Centroamérica. Entonces, estas instituciones tienen tendencias significativas en lo que son las tendencias más comunes a nuevas tendencias en el derecho comparado. Bueno, con esto finaliza entonces la unidad 2, para darle luego continuidad a lo que es la unidad 3. Y de último, pues para el día sábado, el día sábado 13, vamos a estar dando la última unidad, concluyendo entonces lo que es la cátedra de Derecho Comparado en la maestría de Derecho Procesal Penal que estamos dando en estos momentos y que estamos participando. Algunas actividades todavía no las he cargado al sistema. Estoy en vías de ya publicar notas. Falta una sola actividad que es un foro que vamos a hacer de manera interactiva para el día domingo. Estoy ya publicando el tema el cual se va a discutir en este foro, que sería el que concluye el contenido programático y las evaluaciones pautadas para dicha materia. Bueno, no siendo más, les doy muchas gracias por su atención. Espero pues que si tienen algún tipo de duda me lo formulen por el chat del WhatsApp para de tal manera estar entonces conteste con lo que estamos dilucidando y con los temas que se han tratado hasta la presente.